Buenos días, soy Jenny García, profesora del Inicial 1 y me encuentro aquí realizándole a mi compañero las 6 preguntas acerca de la importancia de las ciencias sociales. Cuéntenos, ¿su nombre es? Mi nombre es Oscar Aguilar y bueno, soy responsable de la Fundación Pablo Freire aquí en la ciudad de Babahoyo. La primera pregunta es, ¿por qué se hace necesario dotar a los estudiantes de un amplio conocimiento de ciencias sociales? Bueno, porque creo que el estudiantado debe tomar en cuenta que los seres humanos no somos seres aislados, sino que somos seres gregarios que interactuamos en un escenario social, político, económico, en un escenario histórico, y por lo tanto pienso que las ciencias sociales contribuyen a tener esa mirada más interactiva, interactuante, y que por eso yo creo que las ciencias sociales deben aportar esta visión más complejizada y más sistémica de la realidad. Bueno, la segunda pregunta es, ¿por qué debe el maestro o maestra integrar conocimientos interdisciplinarios? Bueno, yo creo que en este momento, a estas alturas del desarrollo de la humanidad, vemos que la especialización o los cuadritos dentro del mosaico, o que no toman en cuenta el mosaico, es cada vez más presente, más omnipresente, diría. Entonces, y esas especializaciones impiden mirar la realidad o el mundo de forma holística, y por lo tanto eso, para mi manera de ver, es una debilidad y una pérdida de la humanidad, porque yo creo que las distintas ciencias tienden a estar interrelacionadas para que los estudiantes y las personas en general, los científicos, etcétera, aprendan a mirar el mundo en su totalidad, el mundo como uno, y por lo tanto ahí pueden aportar nuevas formas de ver, nuevas formas de analizar y de resolver las distintas problemáticas que estamos viviendo en este mundo contemporáneo. Muy bien. La tercera pregunta es, ¿qué estudia las ciencias sociales? Bueno, yo pienso que las ciencias sociales estudian las distintas formas de relacionarse entre los seres humanos en distintos escenarios, tanto geográficos fundamentalmente, pero también históricos, culturales, ¿no? Entonces, si las ciencias sociales ayudan a estudiar o a comprender estas relaciones, estas interrelaciones entre las personas y entre la sociedad en general, yo creo que son un gran aporte, en el sentido que le dije hace un momento, de que nos van a permitir mirar la vida desde otra perspectiva, en una perspectiva más integral, más política. Muy bien. La cuarta pregunta es, ¿qué otra ciencia se relaciona íntimamente con la historia y por qué? Bueno, yo creo que se relaciona la geografía, la literatura, se relaciona el arte en general, y también, ¿por qué no?, las ciencias llamadas exactas, la matemática, la física, porque yo creo que sí se relacionan y tienen que ver por esta lógica que manifesté hace un momento, de que la vida hay que mirarlo de una manera íntegra, de una manera integral, y así es. Entonces yo creo que las ciencias sociales se interrelacionan entre sí, pero también con las otras ciencias llamadas también exactas. Entonces yo creo que en la medida en que hay esta interrelación, se gana muchísimo, y yo creo que los estudiantes en las distintas etapas de su vida estudiantil deben mirar esta interrelación de las ciencias, esta interdependencia de las ciencias. La siguiente pregunta es, ¿para qué los estudiantes deben conocer su tradición histórica? Bueno, hay un pensador y político ruso que se llamaba León Trotsky, que decía que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y a veces pienso yo que está condenado a repetirla con los mismos errores, con las mismas problemáticas que no se han resuelto, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que los estudiantes den una mirada histórica, es decir, entendiendo la historia no solamente como el estudio del pasado, sino también la influencia que tiene ese pasado a la hora de vivir los problemas o las realidades actuales, pero también en perspectiva futuro. Yo creo que si la historia aporta estas 3 miradas, una mirada del pasado, una mirada de comprensión del presente y también de proyección al futuro. Entonces yo creo que los estudiantes no solamente deben mirar su pasado histórico, sino también su pasado cultural,
porque yo pienso que una persona que no conoce su pasado, su historia y toda la riqueza que eso implica, no logra entender el presente y por lo tanto tampoco puede aportar soluciones o perspectivas al futuro. Y yo también, para complementar la respuesta a esta pregunta, yo creo que una persona que no tiene conciencia clara de su historia y de sus raíces culturales es como una hojita que cae del árbol, y que esa hojita, cuando va cayendo, cualquier viento le viene bien, a cualquier parte puede ir, porque así es una hojita que se puede dejar arrastrar por eso, ¿no? por cualquier viento. Pero en cambio, en el caso de una persona, si conoce bien su devenir histórico, si conoce bien sus raíces, esa persona va a pensar proactivamente, va a tener un buen nivel de reflexión, no va a esconder de su pasado, sino al contrario, desde allí va a analizar por qué hemos llegado hasta aquí, y sobre todo y fundamentalmente, esta persona va a tener la capacidad creativa de pensar su futuro, de soñar una utopía distinta. Muy bien, y la última pregunta es, ¿por qué las asignaturas que integran el área de ciencias sociales se relacionan entre sí? Bueno, yo creo que durante toda esta entrevista hemos venido hablando de que se relacionan entre sí porque estudian justamente los niveles de relación entre los seres humanos, entre las personas. Y yo creo que es bueno que se relacione, ya como dije en su momento, no solo entre ellas, sino también con las otras ciencias. Y sobre todo y fundamentalmente, yo creo que las ciencias sociales deben aportar maneras de entender y analizar el mundo, porque de lo que se trata, y ustedes que están trabajando en educación, de lo que se trata es contribuir a formar ciudadanos, no de una provincia, de un país, sino lo que se trata de formar ciudadanos del mundo, ciudadanos que conozcan sus derechos, pero también que los reclamen, que los practiquen, pero también los deberes ciudadanos, porque yo creo que en este momento donde las tecnologías de la información y donde esta sociedad del conocimiento nos ubica en interrelación con cualquier lugar del mundo, yo creo que hace cada vez más falta de estos tipos de ciudadanos con mentalidad abierta, con una mentalidad cosmopolita. Bueno, esa fue la entrevista al profesor Oscar Aguilar, compañero y también director de la fundación en la que yo laboro. Muchas gracias. A la orden siempre, ¿no? Y que esperamos que ustedes como educadores y educadoras asuman el rol que les corresponde y sobre todo trabajemos para que los niños, niñas, los jóvenes sean estas personas de bien, que activen sus valores siempre, sus principios, y que vayan por el mundo construyendo una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Muchas gracias. A la orden siempre.